Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes para seguir disfrutando de la adoración a nuestro Dios y escuchando su palabra. Queremos aprovechar esta media hora para poder trazar la palabra de Dios. Queremos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Espero que este estudio sea de bendición, hermanos, y podamos aprender algo nuevo. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder trazar tu palabra. Bendice, Señor, esta sociedad de jóvenes, que los hermanos que van a escuchar este mensaje sean edificados con el conocimiento de tu palabra, que podamos crecer tanto espiritualmente como intelectualmente. Danos sabiduría, danos discernimiento para que podamos aprender de este interesante estudio. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que analicemos algo que encontramos en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Según la profecía, ¿quién es la Odisea? La Odisea, hermanos, somos nosotros. Somos la última iglesia, la iglesia que se caracteriza por ser una iglesia como tibia. Nosotros somos la Odisea y debemos de sentirnos apenados porque Cristo Jesús no dice nada bueno de la Odisea. O sea, que no tenemos nada bueno. Nuestra condición, ¿cómo es? Miserable. Es una condición que deja mucho que desear. Entonces, hermanos, aunque la iglesia adventista no es Babilonia, somos la Odisea. Eso no significa que estamos en un estado mejor que los babilonios. Estamos peor que los babilonios. ¿Saben por qué? Porque por lo menos la gente que está allá afuera no conoce la verdad y nosotros sí la conocemos. Y aún conociendo la verdad, estamos en una condición de tibieza. Saben que según el Espíritu de profecía, y la Biblia lo corrobora, de que la mayoría del pueblo de Dios, ¿dónde está? En Babilonia. Pero es interesante que Cristo da un reproche a la iglesia de la Odisea. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 3, 17 al 18. Noten cómo dice, porque tú dices, ¿cómo se llama eso, hermanos? Suficiencia propia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, aquí está la solución para esa enfermedad. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, esta es nuestra condición. Y se da una advertencia en los versículos anteriores. Si no te arrepientes, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Es una advertencia. Porque nadie se puede salvar en esa condición de tibieza. La tibieza le causa náuseas a Cristo. Porque estamos a punto de ser vomitados. Es una advertencia. Hermanos, para Dios es mejor ser frío o caliente, pero no tibio. ¿Qué significa ser tibio en lenguaje profético? Es una persona, es un cristiano que no se define de quién es, si es de Satanás o es de Dios. La tibieza espiritual en este texto presenta
aquel cristianismo que vive un cristianismo a media y al mismo tiempo vive en el mundo. Podríamos decir que un cristiano tibio es un cristiano que vive con un pie en la iglesia y con otro pie ¿a dónde? En el mundo. Es un cristiano que engaña a las dos partes. No es ni cristiano completamente ni mundano completamente. Vive las dos partes. Y eso le causa náuseas a Cristo. Y dice, si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Yo quiero que analicemos algo que está en este mensaje. Y es que Cristo llama a esta iglesia ciega. Porque ahí dice miserable, pobre y ciego. Según este mensaje, ¿cómo estamos? Estamos ciegos. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Si nosotros analizamos el mensaje de la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15, dice así, desde el versículo 14, Apocalipsis 3:14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. O sea que este mensaje, ¿a quién va dirigido primordialmente? Este mensaje va dirigido a quién primordialmente? Al ángel de la iglesia en la Odisea. O sea que el mensaje a la iglesia de la Odisea no va dirigido primordialmente a la iglesia, sino ¿a quién? Al ángel. ¿Quién es el ángel? Si nosotros examinamos lo que dice el libro Obreros Evangélicos de Elena de White, en la página 13 a la 14, dice ella que los ángeles de las 7 iglesias representan a los ancianos y a los pastores de cada iglesia. En otras palabras, si este mensaje va dirigido al ángel de la iglesia en la Odisea, este mensaje va dirigido primordialmente ¿a quién? A los ministros y a los ancianos de cada iglesia. Entonces, al analizar los términos y el reproche, eres un desventurado. Noten que no dice desventurados en plural, dice en singular. Tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. ¿A quién le está diciendo Cristo este reproche? ¿A quién, hermano? A los pastores, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, hermanos. Es tremendo. ¿Cuántos habían leído este texto de esa manera? Porque muchas veces nosotros creemos, este es el mensaje dirigido primordialmente para la iglesia. Lo podemos aplicar en segunda instancia. Pero si nosotros leemos el texto correctamente, respetando puntos y comas y verbos, el mensaje de la iglesia de la Odisea va dirigido al ministro, a los ancianos de cada iglesia. Entonces, ¿quién es el primero que está ciego en el mensaje de la iglesia de la Odisea? Los ministros, y lo decimos con respeto, los pastores de la iglesia adventista. Terrible, hermanos. Uno no quisiera hablar de esa manera porque cuando uno habla de esa manera inmediatamente lo tildan como disidente, aunque lo estén leyendo en el Espíritu Poesía. Pero si nosotros vamos al Espíritu Poesía, dice que el mensaje dirigido a las 7 iglesias va dirigido primordialmente a los ministros de cada iglesia para que el ministro lo reciba y después lo predique a la iglesia. Eso lo dice Obreros Evangélicos, página 13. ¿Cuántos tienen ese libro? Ahí dice, en la primera página, página 13, ahí dice que los ángeles de las 7 iglesias están representados por los ancianos y los ministros de las iglesias. Terrible, hermano. Ahora, yo quiero que analicemos qué significa estar ciego en profecía bíblica. Estar ciego. Porque la condición del ángel y la condición de la iglesia está ciega. Porque si la cabeza está enferma, ¿cómo va a estar el cuerpo? Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Aquí dice que hay una condición espiritual terrible.
Dice que estamos ciegos, comenzando de nuestro liderazgo, estamos ciegos. Y no debemos de enojarnos, hermanos. Hay que aceptar, hay que ser humilde y decir sí. Muchos se levantan contra esta clase de mensajes y los atacan porque les cae como limón en la llaga. Pero es una gran verdad. Lean, para que no vayan a decir este hermano Rafael Díaz está inventando cosas o está predicando mensajes extraños. Lean, hermanos. Por eso es que mi objetivo siempre ha sido, hermanos, lean. Les doy la cita. Siempre que yo hablo algo me gusta corroborarlo con una cita bíblica del Espíritu Profecía, para que ustedes estén conscientes de que lo que yo vengo a predicar aquí no es una cosa que me lo saqué de la manga de la camisa o que me lo inventé cuando venía en el bus para acá, sino porque esto está escrito, hermanos, y necesitamos predicarlo y asimilarlo, hermanos. Y debemos de aceptar que estamos mal, porque si no aceptamos que estamos mal, estamos llenos de suficiencia propia. ¿Qué significa que la iglesia de la Odisea, junto con el ángel, está ciego? ¿Qué significa en profecía estar ciego? Recuerden, hermanos, ustedes se acuerdan que Jesús dijo que un ciego que guía a otro ciego, ambos van ¿qué? A un hoyo. Ciego que conduce a otro ciego van al mismo abismo. ¿De qué clase de ceguera está hablando ahí Cristo? Espiritualmente hablando. La ceguera más terrible no es la física, es la espiritual. Terrible, hermanos. Recuerdan también que Jesús dijo otra frase similar: dejen que los muertos entiendan que a sus muertos. ¿De qué clase de muerte estaba hablando ahí Cristo? Muerte espiritualmente. Porque para Dios lo más importante es lo espiritual. Alguien puede estar vivo alguien puede estar vivo físicamente hablando, pero puede estar ¿qué? Muerto espiritualmente. Entonces la pregunta que necesitamos responder: ¿qué significa estar ciego? Porque el mensaje al ángel de la iglesia en la Odisea es que está ciego. Estamos ciegos. Quiero decirles, hermanos, que esto debe interpretarse simbólicamente. Aquí se está hablando de una ceguera espiritual. ¿Qué es estar ciego en la Biblia? Bueno, vamos a dejar que la Biblia se interprete sola. ¿Cuáles son los ojos de la iglesia? Los ojos de la iglesia, ¿cuáles son? ¿Con qué vemos nosotros, hermano? Con los ojos. ¿Y la iglesia con qué ve? También con los ojos. Pero en lenguaje profético y apocalíptico, ¿qué son los ojos de la iglesia? Interesante pregunta. Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos explique o nos diga qué son los ojos de la iglesia. Porque si está ciega la iglesia y el ángel de la iglesia en la Odisea, significa que tiene ojos pero que no ve, está ciego. Entonces, ¿cuáles son los ojos de la iglesia? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo hace una analogía, una comparación entre un cuerpo físico con la iglesia. ¿Cuántos han leído ese capítulo? El apóstol Pablo describe los dones espirituales que da el Espíritu Santo a la iglesia y lo hace a través de comparar esos dones con un cuerpo físico. ¿Están conmigo? Ahora, noten cómo dice los versículos 7 y 10 de 1 Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Hermanos, ¿quién reparte los dones en la iglesia? El mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversidad de géneros de lenguas.
a otro interpretación de lenguas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los ojos de la iglesia en este contexto? Versículos 16 al 17 del mismo capítulo. 1 Corintios 12, versículos 16 al 17. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no dejará ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, noten ahí está el ojo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? La pregunta es, ¿cuáles son los ojos de la iglesia? ¿Cuál es el ojo de la iglesia? ¿Quieren que les diga? Los profetas. El don de profecía. Si el ángel de la iglesia en la Odisea está ciego y la iglesia está ciega, significa que la iglesia no le está haciendo caso ¿a qué? Al don de profecía o al profeta que Dios ha levantado en medio de la iglesia en la Odisea. ¿Está conmigo, hermano? Los ojos de la iglesia, hablando espiritualmente, son los profetas. La iglesia ve a través de los ojos y son los profetas. Y usted me va a decir, hermano, demuéstrenmelo con la Biblia. ¿Saben de que en la Biblia a los profetas también se le llama vidente? ¿Con qué órgano fisiológico tiene que ver la palabra vidente? Con ver. ¿Dónde dice eso? 1 Samuel 9:9. 1 Samuel 9:9 dice, antiguamente, noten cómo dice este texto, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente. Pero ¿quién es un vidente? Porque el que hoy se llama profeta, entonces se llamaba ¿qué? Vidente. ¿Por qué los profetas se llamaban videntes? Porque los profetas veían cosas de que no cualquier persona puede ver con los ojos físicos, pero ellos sí lo podían ver. Por eso se llamaban videntes. Estar ciego en profecía es rechazar la voz del profeta. Cuando el pueblo de Israel se extraviaba y no hacía caso al profeta que Dios levantaba en medio de Israel, el pueblo de Israel estaba ciego, hablando espiritualmente. Cuando nosotros vemos el mensaje de la iglesia en la Odisea, o al ángel en la iglesia de la Odisea y la iglesia de la Odisea, el estado espiritual de esta iglesia es que está ciega. Significa que Dios en medio de esta iglesia ha levantado un profeta, porque los profetas son los ojos de la iglesia. La pregunta es, ¿quién es ese profeta que Dios ha levantado en medio de la iglesia de la Odisea? Porque si el ministro está ciego y si los ojos de la iglesia son los profetas, no cabe duda que Dios en medio de la Odisea ha levantado un profeta. Y estamos ciegos porque no estamos haciendo caso a Dios a través del mensaje que Dios ha dado por el profeta. ¿Está conmigo, hermano? ¿Quién es el profeta que Dios ha levantado en la iglesia de la Odisea? A la hermana Elena de ¿qué? De Guay. Y este mensaje va para la iglesia. Saben, hermanos, que la ceguera del ángel de la iglesia es crónica, es una ceguera crónica. Yo les hago una pregunta, hermanos. Los peores enemigos de los profetas, ¿quiénes eran? ¿Los mundanos? ¿Los babilonios y los cananeos?
¿Quiénes eran? El mismo pueblo. ¿Qué hacía Israel con los profetas que Dios levantaba? Los mataban, los rechazaban, se burlaban de ellos. Y saben, hermanos, esto es el colmo. Analizando la historia bíblica del don de profecía desde los principios, desde Génesis, mire que esto es el colmo. Ni un profeta fue recibido bien por Israel, ni uno. Por lo menos hubiese una excepción, hermano. Algunos recibieron bien. Pero este es el colmo. Ni uno. O dígame uno. Yo acepto que me corrijan y que me diga, hermano Rafael, yo tengo un profeta que lo recibieron bien. Dígame uno. ¿Alguien tiene algún profeta que Israel lo recibió bien? Ni uno. ¿Por qué Israel odiaba a los profetas? Dice el Espíritu de Profecía que los profetas de Dios eran aborrecidos porque decían la verdad y desenmascaraban el pecado. Eso no le gustaba a la gente. ¿Saben por qué Israel amaba a los falsos profetas? Porque llegaban diciéndoles palabras halagüeñas, palabras melosas, cosas mentirosas. Ahí sí lo recibían. Pero cuando un profeta se levantaba, y esa era la característica del verdadero profeta, se levantaba diciendo la verdad y reformando el pueblo. Eso no le gustaba. ¿Será que en la iglesia de la Odisea también iba a haber un rechazo al profeta que Dios iba a levantar? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Si la condición del ministro es una ceguera y la condición del pueblo es una ceguera, no cabe duda que también la Odisea iba a rechazar la voz profética del profeta que Dios iba a levantar en medio de la Odisea. Saben, hermanos, aquí nos vamos a meter en agua caliente. Saben de que dentro de la iglesia adventista se está haciendo un ataque sutil al don de profecía. Ya líderes no quieren citar el don de profecía. Escuché hace poco un ministro, un teólogo erudito famoso en la iglesia adventista diciendo que el libro Conflicto de los Siglos es un libro anticuado. Terrible, hermano. Atacando el don de profecía. Ya no se quiere usar el don de profecía, ya no se quiere citar el don de profecía en la literatura adventista. Se prefiere citar a autores católicos y no el espíritu de profecía. Yo fui a una iglesia adventista, donde me dijeron, hermano, nosotros le podemos dar el privilegio de predicar, pero por favor no cite a Elena de White en el púlpito. Hace poco se repartieron más de 172 millones de conflictos de los siglos a nivel mundial. Y saben que en Sudamérica repartieron un libro del conflicto de los siglos mutilado. ¿Cuántos sabían eso? El libro Conflicto de los Siglos tiene más de 600, 700 páginas. Y ese libro que publicaron en Sudamérica tenía así, la mitad, como 200 páginas. Yo les hago una pregunta. ¿Quién les dio autoridad de mochar un libro de un profeta? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Fue el patrimonio Guay? Ellos no tienen autoridad para autorizar que se moche un libro inspirado. ¿Es el presidente de la iglesia adventista? Negativo. Nadie tiene el derecho de mutilar un libro de Conflicto de los Siglos. Nadie. ¿Y saben cuál es la excusa que ponen hoy? No podemos darle a la gente el libro completo porque la gente se va a ofender. Hermano, ¿verdad que esa es una mentalidad diabólica? Como que si la obra fuera de nosotros. ¿De quién es la obra? ¿De quién es el trabajo de convencer a la gente de pecado? Del Espíritu Santo. El deber de nosotros es predicar la verdad. Si usted va con esa mentalidad, la gente se va a ofender. Va con una mentalidad negativa, no está obrando de acuerdo al Espíritu Santo.
Porque el deber de nosotros es entregar la verdad completa. Quien va a hacer la obra en el corazón de las personas, ¿quién va a ser? El Espíritu Santo. Pero hoy, ¿qué es lo que dicen? No podemos entregar el libro completo porque la gente se va a ofender. Otros dicen, no podemos entregar libros muy gruesos porque la gente se aburre de leer libros. No tengo excusa barata, le llamo yo eso. Saben de que entre la iglesia adventista se está haciendo un ataque sutil al don de profecía. Y la misma Elena de White lo profetizó. Dijo que los adventistas que se ponen de parte de la bandera de Satanás abandonarán su fe en los testimonios. ¿Y saben por qué muchos dentro de la iglesia adventista no quieren a Elena de White? Yo admito que los católicos y los protestantes hablen despectivamente de Elena de White, pues son Babilonia y son ignorantes respecto a este tema. Inclusive, yo cuando le doy estudio bíblico a un católico y a un protestante, uso solamente la Biblia. Porque es ilógico que a un protestante le presentemos y le digamos, así dice Elena de White, se va a poner a burlarse de nosotros. Uso solo la Biblia. Pero aquí estamos hablando de la iglesia adventista de la Odisea. Iba a haber un rechazo al don de profecía, y ese rechazo iba a hacer que tanto el liderazgo como los miembros de la iglesia iban a estar ciegos, porque no iban a estar haciendo caso al don de profecía. Hermanos, saben de que muchos dentro de la iglesia adventista no quieren el Elena de White. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es uno de los temas de que causa alboroto dentro de la iglesia adventista y por eso es que no quieren el Elena de White? Dígame uno. La salud, no la quieren. Le hirve la sangre. La temperancia. Como Elena de White dice que ya es hora que abandonemos la carne, eso les causa alboroto dentro de la iglesia. No la quieren. Pero cuando viene la Navidad, ahí se la quieren. ¿Saben por qué la quieren en Navidad? Por el arbolito. Y empiezan a torcer las citas de Elena de White en el libro Hogar Adventista, cuando las citas hablan de otro contexto. Estamos hablando dentro de la iglesia adventista, cómo hay un ataque sutil dentro de la iglesia al don de profecía, y por eso es que la iglesia está ciega. Noten cómo dice Isaías 30, versículos 9 al 10. Isaías 30, versículos 9 al 10 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis. ¿Quiénes son los videntes, hermanos? Los profetas. Que dicen a los videntes, no veáis. Ahí está la palabra ver, ojos. No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decir las cosas halagüeñas, profetizarlos la mentira. ¿Qué es lo que le gusta al pueblo? Profetizarlos la mentira. Y saben algo, hermanos, y esto que voy a decir es serio. ¿Sabe que los mismos líderes y los mismos miembros de iglesia que rechazan el don de profecía de una manera sutil son los mismos que apoyan la ordenación de mujeres como pastoras y ancianas, y son los mismos que apoyan la música pop rock dentro de la iglesia adventista, y son los mismos que están en contra del mensaje de la reforma pro salud, y son los mismos que están en contra de que se predique profecía bíblica. Analicen eso. Los mismos que predican mensajes motivadores y sentimentales dentro de la iglesia, van a ver, pregúnteles, que son los mismos que apoyan la ordenación de mujeres, están en contra de temas sólidos de profecía, apoyan la música rock
y apoyan que la mujer sea pastora dentro de la iglesia. Es un paquete. Y están a favor de los géneros musicales modernos que se han introducido a la iglesia, ya sea el pop rock, el reggaetón, la bachata, el mariachi cristiano y el merengue cristiano. Por respeto y por no causar confusión en el débil en la fe, no puedo decir quiénes son los líderes de la iglesia adventista que están patrocinando esta clase de errores dentro de la iglesia y que están llevando a muchos hermanos a la quiebra. Alejados completamente de nuestros hitos, nuestro mensaje y nuestra doctrina. La historia se repite. El pueblo de Israel no amaba a los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque les decían la verdad. Hermanos, ¿cuál es la función de un profeta? ¿Cómo diferenciar un profeta verdadero de un falso? ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros analizamos la Biblia, tanto el profeta falso como el verdadero, es posible que hagan milagros. ¿Saben de que el falso profeta puede hacer milagros? ¿Puede falsificar un milagro? Eso lo dice Deuteronomio 13, 1 al 6. Aún un falso profeta puede atinar o revelar el futuro. Se llama atinar. No es que el diablo conozca el futuro. Solamente Dios conoce el futuro. Pero el diablo atina. Aún un falso profeta, hermanos, Cristo dijo que se puede vestir como oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Aún un falso profeta puede usar la Biblia hasta para predicar. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la diferencia de un profeta verdadero de un falso? Si el falso falsifica todo lo que hace un verdadero profeta, milagros, predica, habla de Dios, habla en el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el verdadero profeta, hermanos, lleva al pueblo otra vez a la obediencia a la ley de Dios y enseña la ley de Dios, mientras que el falso profeta no enseña la ley de Dios. La función de los verdaderos profetas era llevar al pueblo otra vez a la ley. O sea que la función de un profeta no es venir haciendo cosas extraordinarias, como por ejemplo haciendo milagros o haciendo descender fuego del cielo, o cosas extraordinarias que la gente diga: este es el verdadero profeta. La función primordial de un verdadero profeta es llevar al pueblo otra vez a la obediencia a la ley de Dios. ¿Cuál es la función del profeta moderno, que es Elena de White? Si ustedes analizan los libros de Elena de White, la función de Elena de White es llevar al pueblo otra vez a la obediencia a la Biblia, a la palabra, a la ley de Dios. ¿Y por qué muchos no la quieren? Es por eso. No solamente sufre ataques del catolicismo y del protestantismo. Mire, hermano, en las redes sociales y en YouTube, cómo hablan pestes de Elena de White, pero viene de católicos y protestantes. Le dicen bruja, le dicen loca. Católicos y protestantes, pero sabemos de que son Babilonia ellos, están confundidos, no conocen este tema. Pero el ataque iba a venir ¿de dónde? Del mismo pueblo de Dios. Elena de White, hermanos, fue levantada para llevar otra vez al pueblo a la Biblia, porque somos la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia miserable. Dios levanta a un profeta para reformar la iglesia, para que el pueblo otra vez se vaya a las escrituras, a la Torá, a la ley, porque esa es la función de un verdadero profeta: llevar al pueblo otra vez a la obediencia de la ley de Dios. ¿Por qué mataron a Juan el Bautista, hermano? ¿Ustedes creen, hermano, que Juan el Bautista fue profeta? Y Cristo dijo: más que profeta. Pero ¿hay algún libro que se llame en la Biblia el Evangelio según San Juan el Bautista? Pero era profeta. O sea que para ser profeta no hay necesidad de tener un libro canónico en la Biblia.
O hay que tener un libro canónico en la Biblia. Vemos el ejemplo de Juan. ¿Pero era profeta Juan? Sí. Y Cristo dijo, más que profeta. ¿Por qué Dios levantó a Juan el Bautista? ¿Usted cree que Juan el Bautista venía haciendo milagros, hablaba en lenguas y se tiraba al suelo? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Reformar al pueblo y llevarlo otra vez a la obediencia a la ley de Dios. Reformar el pueblo. Esa es la función ahora del profeta moderno. Reformar la iglesia. Hermanos, ¿cómo se rechaza el don de profecía en la iglesia, hermano? Hemos sido rebeldes en la educación. Hemos sido rebeldes en la alimentación. Hemos sido rebeldes al don de profecía en nuestros colegios, en nuestras universidades. Hemos sido rebeldes al don de profecía con el mensaje que debemos de predicar. Vez tras vez el don de profecía dice que el mensaje que la iglesia adventista debe de predicar hoy en día es la verdad presente. Y hoy, ¿qué es lo que están haciendo la mayoría de líderes? Predicando temas evangélicos que no tienen nada que ver con verdad presente. Rebeldes totalmente al don de profecía. Estamos ciegos espiritualmente hablando. Estar ciego es aquel que rechaza el don de profecía. Hermanos, es hora de despertar. Y la única forma de libertarnos de esa ceguera espiritual es, noten cómo dice, y yo te aconsejo que ungas tus ojos con colirio. ¿Para qué se usa el colirio, hermano? ¿El colirio se echa para qué? Para aclarar la vista, para ver. En los mercados se vende colirio. Es para la vista. ¿Qué es el colirio, hermanos, en la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Por qué el colirio representa al Espíritu Santo? Porque los santos hombres de Dios, que son los profetas, fueron inspirados ¿por quién? ¿Captaron, hermano? Por eso es que los ojos están estrechamente unidos con el colirio, porque la medicina para quitar esa ceguera es el colirio y representa al Espíritu Santo. Esto es más terrible. Si rechazamos el don de profecía, ¿a quién estamos rechazando? Al Espíritu Santo. Y si la iglesia está ciega, de alguna manera ha rechazado al Espíritu Santo, ¿cómo estamos nosotros viviendo entonces? ¿Cómo, hermano? Estamos ciegos espiritualmente hablando, pero saben, hermanos, que estamos muertos espiritualmente. Hermanos, si nosotros tuviésemos el Espíritu Santo, todas esas bancas, ¿cómo estuvieran? Llenas. Si tuviésemos el Espíritu Santo, no cantáramos los preciosos signos de la iglesia adventista como que si estuviéramos muertos. Hay hermanos que como que se iban a caer desmayados. Una gran tristeza que se siente, faltos de espíritu. Si tuviésemos el Espíritu Santo, no anduviéramos viniendo tarde a los cultos. Si tuviésemos el Espíritu Santo, no anduviéramos rogando. Hoy a los hermanos se les ruega para que acepte un privilegio en la iglesia. Si tuviésemos el Espíritu Santo, no anduviéramos rogando a la hermandad para que venga a hacer haga obra misionera. ¿Cómo estamos? Estamos sin el Espíritu Santo. Ya ni oramos ni pedimos el Espíritu Santo. Y en ese aspecto yo le doy el ok a los protestantes. Ya muchas veces me lo han dicho. Yo no voy a tu iglesia. Rafael me dice, ¿por qué esa iglesia es una iglesia muerta? Yo acepto. Somos la Odisea. Estamos ciegos. No tenemos el colirio. Es una decepción, hermano. Y con esto no estoy diciendo que la iglesia adventista no sea el pueblo verdadero. Somos el pueblo verdadero. Somos el pueblo de la profecía. Pero nuestra condición es triste, hermano. Estamos desnudos, miserables, pobres y ciegos. Pero lo importante de este mensaje, hermano, es de que es una advertencia. Aún no hemos sido vomitados. O ya fuimos. Porque los de lavar el pastor y los de la reforma
dice que ya fuimos vomitados. Pero cuando yo leo el texto bíblico no dice que ya fuimos vomitados. Te vomitaré, tiempo futuro. Es una advertencia. ¿Qué significa para nosotros eso, hermano? Es que todavía hay esperanza para que salgamos de esa tibieza. Porque en esta condición no podemos ser salvos, hermano. Un tibio no puede salvarse, se pierde. Porque para ser sellados y salir de la condición de la tibieza, es que nosotros debemos de ¿qué? Recibir colirio en nuestros ojos. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido y podamos haber captado qué significa estar ciego en profecía. Es rechazar el don de profecía y no hacerle caso al Espíritu Santo a través del profeta. Dios les bendiga, hermanos, y la honra haya sido para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.